para iniciar allí su andadura hacia la segunda presidencia. Muchos de sus asesores se opusieron, entre los cuales Kenneth O'Donnell, que era uno de los más influyentes, Roy Kellerman, que era otro de los que también le marcaban el sendero de por dónde debía ir en cuestiones electorales. Sin embargo, él tosudamente dijo, no, yo tengo que ir a Texas. Como decíamos, allí habían ganado por muy pocos votos y por lo tanto había que pelear ese electorado que era muy incidente en cualquier resultado en una futura elección. Y quería entonces que limaran las asperezas entre Connally y Yarborough, ese senador del que estábamos hablando, Connally, el gobernador de Texas. Organizaron el viaje y se fueron para allá. Y cuando llegaron allí en la mañana del 22 de noviembre de 1963, en el desayuno, él insistió en que quería hacer el desfile en un carro convertible con la capota descubierta para que él pudiera estar más cerca del pueblo, y sus asesores de seguridad le decían que no, porque de acuerdo con los rumores que existían podrían presentarse problemas, y de hecho pues las circunstancias estaban dadas y el ambiente demasiado caldeado. Su esposa Jacqueline le pidió que no fuera en un carro descubierto, sino en un carro cubierto. Y entonces él, como si fuera algo premonitorio, le dijo, si alguien quisiera verdaderamente matar al presidente de los Estados Unidos, no le va a resultar muy difícil. Le basta con subirse a un edificio relativamente alto, con un fusil de mira telescópica, y no se puede hacer nada para descubrir una tal tentativa. Así les dijo. Con todo y ello, como era un hombre empecinado, dijo, no, nos vamos, y se acabó el cuento. Ese día, en los periódicos de Dallas y en algunos otros de todo el estado de Texas, había titulares supremamente agresivos contra Kennedy, en uno de los cuales aparecía el que potencialmente habría de ser su contendor republicano, que se llamaba Barry Goldwater, y este era de esos republicanos recalcitrantes, casi que se podría decir que Ku Klux Klan, racista, cerrado a la banda, y tenía su fortín precisamente en esos estados del sur. En una primera página de un periódico que no recuerdo cuál era, aparecía él con un fusil, estaba apuntando y decía, apuntándole al blanco, y debajo decía, Kennedy nos visita hoy. En otro periódico aparecía como un cartel en primera plana, un cartel de aquellos que usaban en el oeste americano para significar que alguien era buscado y debía ser capturado. Se busca, mejor dicho. Esos carteles típicos del oeste norteamericano con un tipo de letra especial y que dice Wanted. Pues en ese cartel decía Wanted y estaba la foto de Kennedy en la mitad del cartel y debajo decía se le busca por traición. Y debajo, como pie de foto, anotaban los cargos por los cuales ellos lo acusaban de traición, 7 actos de traición a los Estados Unidos, entre ellos el que había ordenado ilegalmente la invasión de un estado soberano por las tropas federales para acompañar un negro a la Universidad de Oxford. Se referían a ese John Meredith del que estábamos hablando ahorita, y ese estado era el de Mississippi, a cuya Universidad de Oxford era donde había entrado precisamente este negro norteamericano. Pero aparte de eso, Dallas Morning News había publicado de página entera en el interior del periódico, en la página 8, un aviso que era como una esquela funeraria, es decir, la foto de él en el centro, el borde de toda la foto tenía como una especie de cinta negra, como si fuera una esquela pues de luto, de condolencias. Y entonces debajo le decía, le damos la bienvenida así a Mr. Kennedy, y hasta ahí llegó todo. Y eso era patrocinado supuestamente por el Comité Americano de Investigaciones, un grupo supremamente oscuro que terminó siendo dirigido, o que era dirigido en ese momento por un muchacho que era judío y que tenía 26 años, y parece que había sido simplemente usado como carne de cañón para aparecer como presidente de un comité que no existía, sino que era una conjura que había detrás de todo esto. En fin, imagínense ustedes cómo sería la tensión en un día como aquel, en el que todas estas cosas apuntaban innegablemente a la aversión que sentían por Kennedy, y era una forma de decirle pues que no era bienvenido, pero sin embargo él no quiso retroceder. A todas estas se organiza pues el recorrido, él se monta en su carro Lincoln Ford descapotable. Por la mañana había estado en un acto en el que había pronunciado un discurso y lo terminaba diciendo: la libertad del mundo se puede perder sin que se dispare un solo tiro, y podría sucumbir lo mismo bajo las papeletas de una votación que bajo las balas.
Pues bien, él se montó en su carro y empezó a hacer el recorrido. Extrañamente o paradójicamente más bien, se asume que toda la población era hostil, pero resulta que la población común y corriente también sentía por él una especial devoción y quienes realmente lo odiaban era la clase dirigente. Esto para significar que a ambos lados de la calzada por donde iba discurriendo el desfile había una enorme cantidad de ciudadanos con pancartas dándole la bienvenida al presidente Kennedy y todas estas cosas. Y él evidentemente se veía muy optimista y muy contento por lo que estaba viendo. Era un día inusualmente soleado para una época como aquella, porque ya prácticamente había entrado el invierno, era 22 de noviembre, o por lo menos estaba ya insinuando el invierno, y por lo tanto tendría que ser una época gris, sin embargo era un día soleado. Pues bien, iban en el desfile y debían entrar a un parque, pero era un parque como en una especie de colina. Para entrar había que ascender y para salir de él había que descender y salir como por una especie de sumido por debajo de un puente de ferrocarril, en la calle Elm Street. Iban allí y resulta que habían entrado ya en esa plaza. Y la plaza estaba encuadrada por una biblioteca comunitaria, había otro edificio también público, eran varios edificios públicos, y que ese día, que era viernes, no tenían la afluencia de público que habitualmente se ofrecía allí, sino que estaba relativamente desolada toda esa área, y es apenas comprensible. Por medidas de seguridad habían prácticamente desocupado toda esa área. Y aquí arriba, sobre la derecha estaba la plaza, sobre la izquierda había como una especie de montículo, lo que llaman un seto, es decir, un montículo pequeño, con una valla y algunos árboles pequeños que le sirven de marco a ese seto, como llaman. Y terminando ese seto aparecía el puente del ferrocarril que atravesaba prácticamente la salida de la plaza, y el carro tenía que pasar por debajo. Pues él entró por una esquina y quedó de espaldas a esa biblioteca municipal, quedó de espaldas toda la caravana. Iba a un paso relativamente corto, es decir, iban despacio por razones obvias. Él estaba saludando a la gente y de pronto, de acuerdo con la descripción que posteriormente hizo la misma Jacqueline Kennedy, ella miró hacia la izquierda y empezó a saludar a la gente. Y en un momento dado dice ella, prefiero más bien leerlo, dice: Jacqueline allí ha hecho mucho. John Fitzgerald va a volverse hacia ella para sonreírla, cuando siente algo extraño en el cuello, a la altura del nudo de la corbata, un dolor punzante. El presidente Kennedy se contrae y se lleva las manos a la garganta, no puede moverse, siente que va a desplomarse hacia adelante. Un zumbido creciente le llena los oídos, ante sus ojos cae un pesado velo, entonces le parece percibir un crujido seco y después nada más. En ese momento Jackie está mirando hacia la izquierda y está sonriendo a las personas que están en ese terraplén, en ese seto, y les hace una seña con la mano. De pronto oye ese crujido como una explosión de motor y se voltea, pero en ese momento el gobernador Connally, que va en el mismo carro, en el Lincoln Ford descapotable, va en el asiento de adelante con su esposa. El gobernador Connally lanza un grito. Entonces Jacqueline se vuelve hacia él sorprendida y ve al mismo tiempo a su marido, que tiene un aspecto muy raro y la mano izquierda la tiene en el cuello, y le va a preguntar qué es lo que le ocurre, y en ese momento suena ese crack del que estamos hablando, siente un crujido seco y ve cómo el cráneo de su marido, lo describe ya posteriormente, se revienta como un huevo y suena otra detonación, y sangre y fragmentos del cráneo y del cerebro saltan por el interior del coche y salpican el vestido de Jacqueline. Ella se pone de pie y se inclina sobre el marido, lo rodea con los brazos, y cuando ve que una parte del cráneo del presidente se desprende y rueda sobre la parte posterior del carro, sobre la maleta del carro, ella instintivamente se lanza para tratar de recuperar esa porción de cerebro que ha saltado por el impacto. Y en ese momento grita: Dios mío, han matado a mi marido, te amo, Jack. Y en ese mismo instante también, un agente especial llamado Clinton Hill, que viene en el carro de atrás, ve toda esta escena y se lanza inmediatamente para proteger con el cuerpo al presidente y a su esposa. Pero ya es supremamente tarde. En fin, ya de ahí, después de ese tercer disparo, un tercer disparo que hubo, lógicamente que la caravana y el cuerpo de seguridad ordena que a toda marcha enfilen el rumbo hacia el Hospital Parkland, que está relativamente cerca.
y cuentan que logra alcanzar hasta 130 kilómetros por hora. El guarda especial, el agente especial que los está protegiendo, va prácticamente acostado sobre la maleta y tapando con el torso la cabeza desmadejada que ya reposa en el cuerpo de Jacqueline Kennedy, y ella azorada, sin atreverse a reaccionar, van hacia el hospital. Inmediatamente le dicen por radioteléfono que apure el paso el carro del vicepresidente. Y aquí empiezan a aparecer cosas extrañas. Pues resulta que entre el carro del presidente y el carro del vicepresidente iba un carro escolta con 10 agentes, pero resulta que de acuerdo con los protocolos de seguridad, los carros deberían ir lo suficientemente cerca. Una distancia del bumper delantero de uno al bumper trasero del otro no podía exceder de 3 metros. Es decir, un espacio controlable en el que cualquiera que intentara saltar por ese callejón que dejaban esos 2 o 3 metros de distancia entre ambos bumper, pudiera ser controlado o por los agentes que van en el carro de adelante o por los agentes que van en el carro de atrás. Y ese es el carro de escolta del presidente. Pero a continuación del carro de escolta del presidente debería venir el carro del vicepresidente pegado. Extrañamente, el carro del vicepresidente Johnson distaba del carro escolta como unos 50 metros. ¿Por qué tal distancia? Es algo que todavía no ha podido develar la historia. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Libre. 3/4. Apagado. Nuevo. Entre todo lo que vas a escoger hoy, escoge ser un inversionista. Ven, abre un CDT Colmena BCSC. Escoge invertir con rentabilidad y seguridad, y además escoge un magnífico regalo. Ven, escoge tu vida, Colmena BCSC. Promoción válida del 1 de octubre al 13 de diciembre de 2008. Sujeto a políticas de la entidad. Colmena BCSC, una marca de BCSC. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. BCSC, establecimiento bancario. Desde las 4 de la mañana, la información, las noticias, las entrevistas, los personajes y toda la actualidad en 6 AM Hoy por Hoy. Las noticias como son. Ya sabes.